Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. España desmiente que esté cooperando militarmente con Estados Unidos, como dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca. El gobierno de Donald Trump salió a decir que después de su reprimenda las cosas habían cambiado y España sí estaba cooperando con ellos en la operación contra Irán. Pero el ministro Álvarez fue muy rotundo anoche aquí en la SER en Hora 25. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. La relación entre España y Estados Unidos se tensa más todavía después de que Trump acusara a España de ser un aliado terrible y amenazara con cortar toda la relación comercial con nuestro país. A la espera de saber en qué concreta Washington esa amenaza, si es que la concreta, Sánchez resumió en el no a la guerra su posición del gobierno. Dice que no será cómplice de un desgaste por miedo, de un desastre, dijo él, por miedo a las represalias de alguno, y criticó el servilismo ciego y servil. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Fue después de eso, ya por la tarde, cuando la portavoz de la Casa Blanca dijo que España sí estaba cooperando militarmente con ellos, algo que desmintió de inmediato la Moncloa y luego aquí en la SER el propio Álvarez. ¿Por qué iba a temer un país como España? Porque lo ha que es anunciado un socio y un aliado fiable de la OTAN y de los Estados Unidos. Él dice que somos unos socios ¿Por qué va a temer terribles? un país que lo que hace es defender el derecho internacional, que está participando como el que más y como nunca en la historia de la democracia española en la seguridad euroatlántico? Lo raro es que temiéramos algo. Bueno, pues nuestra corresponsal en Estados Unidos preguntó al equipo de prensa de Donald Trump, les preguntó por este desmentido de Álvarez y en Washington se remiten al menos a lo que había dicho su portavoz corresponsal, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Preguntados por el hecho de que el gobierno español desmiente la versión de la portavoz Caroline Leavitt, el equipo de prensa de la Casa Blanca, en un breve correo electrónico, se ha remitido a sus declaraciones. The U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. Aferrándose a esta versión, la de que España está dispuesta a cooperar con el ejército estadounidense. La Casa Blanca, sin embargo, está completamente centrada ahora en vender esta guerra al público estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, America is winning decisively, devastatingly and without mercy. Compareció ayer para anunciar que Estados Unidos está ganando el conflicto de manera decisiva, devastadora y sin piedad, y la portavoz President Trump is finally the man of action. Proyectaba a Donald Trump como un hombre de acción, alegando que las futuras generaciones recordarán este momento Future generations of Americans will look to this moment as the moment. como el fin de un Irán con capacidad nuclear, insistiendo en que la guerra era inevitable y que Trump siempre prioriza la paz y la diplomacia. El hecho es que justo ayer se produjo un encuentro que estaba previsto de antes. Ayer se reunieron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León. De forma que ayer, en pleno conflicto en Irán, con el rechazo español a que Washington use las bases militares de Rota y de Morón, y después de que se hubiera producido la amenaza de Trump, la ministra de Defensa charló con el representante del gobierno de Trump en España. Después de eso, llegaron esas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca desmentidas por el gobierno. A las 8:30 le preguntaremos aquí en Hoy por Hoy a la ministra de Defensa cómo fue esa conversación con el embajador y a qué atribuye que la Casa Blanca se siga remitiendo a las palabras de su portavoz, que afirmó que hay cooperación militar entre España y Estados Unidos. Y hay de fondo una dimensión política como consecuencia también de este enfrentamiento, que en el gobierno aseguran que no buscaban pero que tampoco niegan. Esa parte política, efecto evidente para un gobierno que ha prometido presentar este mes en el Congreso su proyecto de presupuestos, para el que sigue sin tener apoyos, y en medio de un ciclo electoral que ha traído 2 sonoras derrotas para el PSOE, a la espera de que en 10 días se vote en Castilla y León. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sánchez prevé comparecer en el Congreso para explicar su estrategia, aunque eso todavía no tiene fecha. Sí, fuentes de Moncloa confirman a la SER que el presidente acudirá al Congreso como ha pedido la oposición. Defiende el gobierno que no rehúyen el debate y están convencidos además de que su postura de rechazo absoluto a la intervención de Irán puede lograr el respaldo
respaldo de la mayoría social. Aseguran que lo hacen por principios, por coherencia, porque es lo correcto, pero no esconden fuentes socialistas que con esto creen que pueden conseguir movilizar a la izquierda en un momento crítico. Y no en vano, Sánchez recuperó ayer el espíritu del no a la guerra, de aquellas movilizaciones masivas de 2003 en contra de la invasión de Irak. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Es una postura que creen que también les sirve además para retratar al PP, para cuestionar su patriotismo y acusarles de servilismo. Ana, gracias. A vosotros. Lo que pide el Gobierno es unidad a la oposición, la pidió Álvarez. Hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. La pidió Yolanda Díaz. El señor Feijóo, creo que en este contexto, y me quiero dirigir a él, tiene que elegir. Y la elección es muy sencilla. Tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de Trump. Lo que dice Feijóo es que España está ahora más sola, más aislada, que este país no es un socio fiable y que Sánchez no se enfrenta a Trump por convicción, sino por su necesidad política y personal. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos, pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Y no solo ha de preservarse nuestra relación con los Estados Unidos, es que la tenemos que hacer como socios de la Unión Europea. La lectura política de lo que está pasando no la hace solo el Gobierno, la hace también en el PP, sobre cómo la guerra en Irán y la posición de Sánchez puede cambiar el tablero en España. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Los hay en la familia popular que piensan que a Sánchez puede salirle bien la estrategia, no tanto para torpedear al PP, sino para espolear al electorado durmiente de izquierdas o para alimentar de nuevo a Vox. En Génova, no obstante, creen que están donde deben estar. Minimizan las carantoñas, así las llaman, de Macron, de Costa o de von der Leyen, porque creen que los socios se han visto obligados a defender a Sánchez, porque antes Sánchez la había liado, buscando pelea con quien no debe buscarla. La Unión Europea sí respeta a sus socios y los protege, no como Pedro Sánchez, que va por libre sin seguir al resto y luego corre a buscar amparo. En el PP critican la posición beligerante del Gobierno. No todo puede ser Sánchez contra Milei, Sánchez contra Trump, Sánchez contra Musk o Sánchez contra Netanyahu. Creen en Génova que al final Moncloa siempre encuentra un enemigo para que no se hable de lo suyo. Lo decía ahora David, no solo fue Macron, fue también la Unión Europea la que defendió a Pedro Sánchez ante las amenazas de Trump, y el hecho es que se ha ido abriendo el debate en Europa sobre hasta qué punto los gobiernos se ven arrastrados por Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Todo eso mientras Rutte, el secretario general de la OTAN, ha vuelto a salir en defensa de Trump. Y como decías, la Unión Europea en defensa de España. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Son 2 los vicepresidentes ya que han apoyado abiertamente a España. Eso en lo institucional, porque el pulso de Sánchez a Trump es referencia en la izquierda europea. Mélenchon en Francia. Le presidente du Conseil español, Monsieur Sánchez, ha apelado al presidente para plantear un frente unido contra Trump. Más explícito todavía el apoyo desde Italia del movimiento 5 estrellas. Escriben en redes: España está dando una lección de soberanía a los numerosos pseudo-soberanistas dispersos por toda Europa. Y más allá de Europa, el presidente tuvo anoche el respaldo de Lula por teléfono. Y desde luego Sánchez acapara la atención de la prensa. Es la némesis de Trump en Europa, según el Financial Times. Para el Washington Post es la personificación de la resistencia europea, con guiños audaces como apelar al ataque de Irak de 2003. El Wall Street Journal advierte de que Sánchez rompe los esfuerzos de la mayoría de los líderes europeos para no ofender a Trump. Pablo, gracias. Hasta ahora. Hay debate también en Portugal, porque el gobierno del conservador Luís Montenegro sí ha autorizado a Estados Unidos que utilice una de sus bases militares, la de las Azores, para la operación en Irán. Do ataque inicial dos Estados Unidos. Dijo ayer Montenegro en el Parlamento de su país que Estados Unidos no informó de sus intenciones en el uso de esa base, y afirmó también el primer ministro que Portugal tiene una relación mucho más próxima con Washington. En Alemania, el canciller Merz justificó que no rechistara en el despacho Oval mientras Trump amenazaba a un socio europeo. Su gobierno alega que Merz sí defendió a España, aunque dicen que lo hizo en privado. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno alemán insiste en que la Unión Europea permanece unida frente a las amenazas de Trump, a pesar del silencio que guardó el canciller Merz en el despacho Oval mientras
escuchaba las andanadas del presidente estadounidense al gobierno de Sánchez. Considera que Merz defendió a España, aunque en privado. Dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles o a otras medidas punitivas, ha dicho el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Cornelius. Admite que entre el canciller Merz y el presidente del gobierno de España, Sánchez, no ha habido contacto alguno, aunque sí entre ambos gobiernos, en el marco de la habitual ronda informativa de los socios sobre el contenido de las visitas relevantes del canciller al extranjero. Sobre las críticas de Trump, Cornelius indica que España no cumple las expectativas estadounidenses en materia de apoyo, aunque es algo que no corresponde valorar al gobierno alemán, sino al presidente de Estados Unidos. Pues por la posición de Alemania preguntó ayer Aymara Álvarez. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está al frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta. En un minuto les actualizamos la situación sobre el terreno porque ha habido más ataques esta madrugada. Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas. El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29, ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer. Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número 1 en zumos exprimidos. Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras. ¿Y puedes ser todo eso siendo profesional? Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán han abierto un conflicto mundial que nos hace preguntarnos ante qué estamos, cuál va a ser la dimensión de una guerra en la que esta noche pasada han seguido los bombardeos sobre Irán y sobre el Líbano. Aunque cada vez hay más países afectados, el conflicto ha incluido ya ataques sobre suelo europeo, en Chipre, que ha traído luego un despliegue de naves en el Mediterráneo. La OTAN derribó ayer un misil sobre el espacio aéreo de Turquía. Irán ha negado hace unos pocos minutos que lo lanzaran ellos. Frente a las costas de Sri Lanka, en el Índico, un submarino de Estados Unidos derribó un buque iraní. Estados Unidos no hundía un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí. A esta hora la aviación israelí lleva a cabo una nueva oleada de ataques en Beirut y en el sur del Líbano. Y también en Teherán, donde el régimen de los ayatolás mantiene el pulso lanzando esta madrugada una ola de misiles contra Israel que ha obligado a millones de residentes a buscar refugio en búnkeres antiaéreos. Irán ha atacado también posiciones de Arabia Saudí y de los kurdos independentistas en el norte de Irak, mientras niega que haya cerrado el estrecho de Hormuz. Tratamos a los buques que lo transitan de acuerdo a los protocolos internacionales, ha dicho un portavoz de la Guardia Revolucionaria. Irán se esfuerza por contener una expansión de la guerra que empieza a adquirir tintes globales. Ayer la OTAN derribaba un misil balístico en el espacio aéreo de Turquía. Su presidente advertía de una forma rotunda que no debe repetirse un incidente así mientras un buque iraní era hundido frente a las costas de Sri Lanka, dejando al menos 80 fallecidos. De lo económico, aquí en España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a reunir hoy con la patronal, con los sindicatos, para empezar a tomar medidas ante la perspectiva de que pueda alargarse este conflicto. Alargarse y, como estamos viendo, extenderse a otros países. Las economías del mundo se preparan por los efectos de un conflicto que ya se notan en el petróleo y en el gas y que han hecho que vuelva a temerse por la inflación. Jordi Fábrega, habla de nuevo.
Buenos días. Sí, estamos viendo el petróleo estabilizarse por encima de los $84 y esto termina trasladándose al bolsillo en forma de precios más altos. De hecho, ya vemos cómo el litro de gasoil se ha encarecido casi 10 céntimos desde el fin de semana. También el precio de la luz se ha multiplicado por 4 en el mercado regulado en España y es por subidas como esta por la que el Fondo Monetario Internacional prevé mayor inflación. Es lo que dice su directora gerente Kristalina Georgieva. This conflict, if proven to be more prolonged, has obvious potential to affect global energy prices, growth and inflation. Más inflación y crecimiento más débil, dice Georgieva. Lo mismo prevé el gobernador del Banco de Francia, que pese a todo apunta a que de momento no hay motivos para subir los tipos de interés. Jordi, gracias. Adiós. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Yo a mi edad es que me agoto enseguida. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, que ayudan al sistema inmunitario. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 9684, serie 41. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Àngels Barceló. María Guardiola tendrá que esperar. Vox le tumbó ayer la primera votación de investidura y no aclara si mañana, cuando se repita esa votación, permitirán que Guardiola alcance la presidencia de Extremadura. Más bien deja entrever que no la apoyarán de momento. Julia Molina. Buenos días. La negociación de Extremadura se juega a dos velocidades. La de un Partido Popular que quiere resolver la investidura el viernes y la de un Vox dispuesto a dilatar el calendario todo lo que sea necesario. Mañana se volverá a votar, por eso ayer Guardiola insistía en sentarse a negociar a todas horas. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar. Insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana. Para sacar adelante la investidura bastaría con que Vox se abstuviese, pero los de Abascal descartan por ahora esa opción. Quieren un acuerdo que les permita dar el sí y para eso piden más tiempo. Es difícil resolver en 2 días lo que no se ha resuelto en unos meses y yo por lo tanto creo que no hay que precipitarse. Hay otras oportunidades de investidura, si no es posible en las próximas horas. La ultraderecha no tiene prisa, pero el Partido Popular empieza a desesperarse. Acusan a Abascal de dilatar el acuerdo por las elecciones en Castilla y León y lo culpan del bloqueo. Si el viernes no hay investidura, insisten, será por responsabilidad de Vox. Y en Cuba se ha vuelto a producir un apagón masivo en pleno bloqueo de Estados Unidos. Esta vez dicen que ha sido causa de una avería. Berta Raventós. Buenos días. 6 millones de cubanos se han quedado sin luz este miércoles a causa de una avería en una de las principales centrales termoeléctricas del país. Tras más de 8 horas de apagón, solo el 6% de los clientes en La Habana recuperaban gradualmente la corriente. Con una infraestructura obsoleta a causa de décadas sin mantenimiento, el sistema electroenergético cubano se encuentra hoy operando al límite, una situación agravada por la crisis de combustible que atraviesa la isla. Además de la corriente en los hogares, los apagones tumban los sistemas de comunicaciones, la telefonía móvil y fija y la señal de radio y televisión, dejando a Cuba no solo a oscuras, sino aislada. En el mismo día, Ecuador ha declarado persona non grata al embajador cubano en Quito y ha dado 48 horas al personal diplomático para abandonar el país. Y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha implantado el marcapasos más pequeño del mundo, un bebé de poco más de 2 kilos. El aparato mide solo 2 centímetros. Radio Barcelona, Susana Ruiz. La niña nació prematuramente a principios de febrero en riesgo grave de fallo cardíaco. Con 2 días de vida le pusieron el marcapasos más pequeño del mundo en su categoría, un prototipo hecho a medida que ocupa la tercera parte de un dispositivo estándar. Georgia Sarquella Brugada és jefa del Servicio de Cardiología Pediàtrica de Sant Joan de Déu. Hem pogut resoldre
Hemos podido resolver lo que nunca podemos resolver, que es cómo llegamos a obtener una medida suficiente para un neonato, porque no existen los dispositivos pediátricos y los de adultos no podemos ponérselos cuando son tan pequeños. 20 días después de la intervención, la niña recibió el alta y lleva una vida normal. Cuando tenga 3 años, le cambiarán el marcapasos miniatura por uno estándar, de los que se sustituyen cada 10 años. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Josep Ramoneda, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Llegamos ya a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.